Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. Estamos hablando del documental Boitel, muriendo a plazos, la historia de un líder estudiantil que murió en huelga de hambre en las prisiones castristas. Se va a estrenar este sábado en el Teatro Tower a las 6 de la tarde. Todos están invitados y la entrada es gratis. Pero cuando hablamos de un hombre como Pedro Luis Boitel y hablábamos de la tortura específicamente, la tortura no solo fue dirigida a los enemigos y a los presos políticos del régimen, era dirigida a sus familiares. Y quizás una de esas torturas fue el decirle a la madre de Pedro Luis Boitel, el no decirle nada. Ella dormía afuera de la prisión, esperando alguna noticia de su hijo que estaba en huelga de hambre, y se vino a enterar cuando ya lo habían enterrado. Si eso no es tortura y es crueldad, que venga Dios y lo vea. Pero vamos a ver otro fragmento del documental. En noviembre de 1960, Pedro Luis Boitel es arrestado por la seguridad del Estado y condenado a prisión. Pedro Luis es acusado de conspirar contra el gobierno de Fidel Castro. En el juicio se pone un cepillo en la boca y el fiscal le mandaba a quitar el cepillo y por mí se ponía el cepillo. Y entonces Pedro Luis movió la cabeza de un lado hacia otro y la cosa busca y se buscando al traidor. Y dice, bueno, ¿cuál traidor es Fidel Castro? Pedro Luis primero lo condena a 12 años. Raúl Pérez Coloma fue compañero de trabajo en la CNQ de Boitel y su amigo en el presidio. Comandan para la isla de Pino. Ahí coge el número 26621. Y yo soy 27169, quiere decir que hay un lapso de tiempo de que él fue a que fui yo. Y cuando él viene para la cabaña de regreso de la isla, en la causa a nosotros le echan 20 años. En total, Pedro Luis fue sentenciado a 32 años. Es el caso más horrible de la situación jurídica de Cuba. Él tiene dos causas. Por los mismos cargos, en una le echan 12 años y en la segunda, donde yo estaba con él, le echan 20. Bueno, pues ese es el documental que se va a estrenar este sábado. Pedro, ¿cuál es el mensaje que tú quisieras llevar, sobre todo aquí que se conoce, pero en Cuba que no se conoce, que de pronto hemos visto comenzar a surgir jornadas con el nombre de Pedro Luis Boitel, como tú mencionabas, biblioteca? Ninochka, la mejor manera de no repetir los errores del pasado es conociendo ese pasado. Y esa es la misión que se ha impuesto el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Por eso hacemos estos documentales. Y buscamos figuras que son conocidas en el país a pesar de la censura, como en su momento hicimos con Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, otro líder estudiantil cubano, presidente de la FEU de Las Villas, que fue fusilado, y ahora con Pedro Luis Boitel. Son dos figuras claves, dos figuras importantísimas para el futuro de la nación cubana. Al igual que el gobierno cubano ha promovido ciertas figuras, nosotros estamos en el deber de hacer conocer a la población hombres como Boitel y como Porfirio. Hay que tener conciencia de que Boitel, en Cuba se celebra una jornada a su memoria. Es el único caso que se tiene conocimiento de que haya una jornada a la memoria de un preso político que falleció en una huelga de hambre. Fibla, ¿me vas a decir el proceso, resumir el proceso biológico de la muerte en huelga de hambre? Eso se resume en un aforismo médico, la deshidratación. El aforismo médico dice, deshidratarse es morir. El cuerpo tiene entre 55% y 65% del peso corporal en agua. Y la huelga de hambre precisamente lo que hace es eliminar esa agua de todas las células del organismo. Todos los órganos se afectan. Uno de ellos es el riñón. Y al afectarse el riñón, fallar el riñón, se produce una acidosis en el organismo que es mortal. Como un envenenamiento. Osvaldo, ¿cómo fue el sentir entre ustedes, los que estaban allí con Pedro Luis Boitel, cuando se enteran, porque él se lo llevan, tengo entendido, cuando ya ustedes se enteran que finalmente murió? Ya Boitel estaba en las últimas, y yo, como era la determinación, porque él ya no hablaba, él nada más escuchaba, hacíamos por señas, me hacía señas las cosas, y ya estaba en muy mala condición, estaba muriendo, que ya le quedaban horas nada más, como se lo dije yo al teniente Bagué. Entonces yo llamé al jefe de la ley y le dije, bajo mi determinación, bajo mi responsabilidad, hay que mandar a buscar al director de Bagué, que se lleven a Boitel de aquí, le den asistencia médica,
y que se muera si quiere con ellos, no aquí. Ellos, si quieren que no se muera, le dan asistencia médica, como se han dado a otros presos que han estado en huelga de hambre, y al mismo Boitel le han dado asistencia médica y no se han muerto. Lo que pasa es que ya Fidel había dado la orden, le dejaron morir, porque Valdés, cuando fue a verlo allí, que yo le levanté la sábana, y se echó para acá y dijo, no, basta, ya sé que está muy malo, yo lo voy a informar al ministro. Volví a levantar la sábana, me dijo, ya Maqueca, ya no me enseñe más. Pero si es por mí, él se muere ahí, porque Boitel ha jodido mucho a nosotros con sus huelgas y con sus rebeldías. Yo no puedo hacer nada, pero yo lo voy a llevar a eso. Le movió un rato más, lo volvimos a llamar y vino de nuevo Valdés. ¿Y cómo se enteran ustedes después ya cuando...? Ahora voy. Entonces dice, dentro de media hora vienen a buscarlo. Vinieron tres camilleros con la camilla y Luisito y yo lo cargamos, lo depositamos en eso, le puse la medalla y luego el grupo de compañeros se pararon a la salida para verlo salir con la esperanza de que le dieran asistencia médica. Yo le puse la mano en la cabeza ya al final como un estímulo, una esperanza. Cuando salió se fue parte de mi vida porque yo sufrí mucho en aquellos días. ¿Y cuándo es que le dicen a ustedes que él murió? Por la mañana, ahí se lo llevan y nosotros por un hueco que teníamos vemos que va para la sala Piqui Fajardo allí, o se lo llevaban fuera del presidio. Pero no sabíamos para dónde iba. Pero como a la hora viene el sargento Cervantes, que estuvo como 15 años de responsable de nosotros, y llega el barbero del grupo, y me llama y me dice, Osvaldo, dame los cubiertos de Boitel. Le digo, ya yo lo guardé en su java. Me dice, bueno, dame algo. Le digo, bueno, yo te voy a dar el mío. Le di mi plato y mi cuchara y lo vigilamos, salió para allá. Pero no era para la asistencia médica. Eso fue claro, pero ¿cuándo es que ¿qué pasó cuando ustedes se enteraron? Entonces el otro día por la mañana, en estos días, que estaba abajo en el Príncipe, por señas, él se comunicaba diariamente con Menoyo y le dice a Menoyo por señas de que Boitel en la madrugada había muerto. Bueno, y así terminó la vida de este hombre, que esa fue su lucha, ¿no? Los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. El documental se va a mostrar este sábado en el Teatro Tower a las 6 de la tarde. La entrada es gratis y asistan para que conozcan de casos como este. Hubo un joven que fue miembro también del presidio político, del nuevo presidio político plantado generaciones después que estos hombres estuvieron en prisión, Manuel Pozo, y escribió una frase que resume a Boitel: fértil muerte la de ese hombre que nunca conocí. Ahí está la fertilidad de la prédica de ese hombre. Gracias a ustedes por estar aquí. Y Oscar, quisiéramos decir que en Cuba han muerto 10 hombres en huelga de hambre en las prisiones. 10. Ahí está, para el abultado expediente de la dictadura castrista.